La niñera anterior pasó junto a Serena en la entrada principal, corriendo a toda velocidad, sin abrigo, sin bolso, solo una huida primitiva. Serena alcanzó a ver su rostro. El terror se mezclaba con algo que parecía traición, como si le hubieran prometido un trabajo y en cambio la hubieran entregado a un desastre natural. No lo hagas, jadeó la mujer, sin siquiera detenerse. No entres ahí. Esos niños son... Pero ya se había ido. Desapareció en el camino de entrada empapado por la lluvia. Serena Valente se ajustó la chaqueta y tocó el timbre. De todos modos, había oído las historias. Todo el mundo había oído las historias. Los cuatrillizos Raldi eran una leyenda en la comunidad de cuidadores infantiles. 4 niños de 6 años que habían destrozado a todas las niñeras de la ciudad. No solo se portaban mal, elaboraban estrategias, se coordinaban, destruían con precisión. Una agencia los había calificado de anomalía conductual colectiva. Otra simplemente escribió, no se involucren. Pero Serena no estaba allí por el bien de los niños. Antes de empezar, díganme en los comentarios desde dónde están viendo el video. A través de la ornamentada ventana, podía ver la carnicería, cereales de desayuno lloviendo del techo, zumo acumulándose sobre mármol italiano. 4 niños con pijamas rojos a juego dirigiendo una orquesta de caos. Y en la esquina, un hombre, traje oscuro, ojos aún más oscuros, copa de vino, levantada en lo que parecía un brindis por su propia derrota. Victoria Raldi, jefe de la mafia, viudo, padre de los niños más temidos de Nueva York. El teléfono de Serena vibró. Un mensaje de su abogado. La audiencia por la custodia se adelantó. 2 semanas. Prepárate. 2 semanas. Ese era el tiempo que tenía para demostrar que podía proporcionar un hogar estable a Lucía. El tiempo que tenía para reunir el alquiler del primer mes, el depósito de garantía y suficiente dinero en el banco para convencer al juez de que no se estaba ahogando. La puerta se abrió. Una mujer con uniforme de ama de llaves la miró de arriba abajo con una mezcla de lástima y respeto. Tú eres la nueva. Soy Serena Valente. La prueba empieza en la cena, si es que llegas hasta entonces. La mujer se hizo a un lado. La mayoría no pasa de la hora del almuerzo. Serena entró. Sus zapatos gastados chirriaban contra el mármol, que probablemente costaba más que todo el alquiler de un año. En algún lugar más adelante se rompió un cristal. Un niño se rió. Otro gritó de alegría. Ella no estaba allí para ganar. Estaba allí para sobrevivir el tiempo suficiente para salvar a su hija. Eso tendría que ser suficiente. La ama de llaves condujo a Serena a través de un laberinto de pasillos que olían a dinero antiguo y destrucción reciente. Cuadros al óleo en marcos dorados colgaban a intervalos perfectos, observándola pasar con el juicio de los antepasados muertos. Los suelos de mármol estaban impecables. Evidentemente, el caos se limitaba a zonas específicas. Guerra estratégica, no vandalismo aleatorio. Doblaron una esquina y los sonidos se hicieron más fuertes, risas que rayaban en lo maníaco, el estruendo de algo caro chocando contra algo más duro, un grito de alegría pura y sin filtros que despertó el instinto docente de Serena. Era el sonido de un niño al que nunca le habían dicho que no, y lo decía en serio. La ama de llaves se detuvo en una puerta, con la mano en el marco como si se estuviera preparando para algo. Que Dios te acompañe, dijo, y no sonaba como una cortesía. Sonaba como una oración sincera. Luego se hizo a un lado y Serena vio la cocina. Era hermosa, del mismo modo que una fotografía de un huracán es hermosa. Puedes apreciar la arquitectura incluso cuando reconoces la devastación. Armarios blancos que probablemente costaban más que un coche. Encimeras de mármol del color de las nubes de tormenta. Lámparas colgantes como armas de cristal y, en medio de todo ello, 4 niños con pijamas rojos a juego dirigiendo una sinfonía de destrucción. Uno estaba de pie sobre la isla de la cocina vertiendo zumo de naranja desde una altura que sugería que entendía la física, y aún así, había optado por el caos. Otro estaba debajo de la mesa, aparentemente construyendo un fuerte con cajas de cereales, mientras vaciaba sistemáticamente su contenido en el suelo. El tercero había descubierto que la mantequilla, cuando se aplicaba a los armarios inferiores, creaba un excelente efecto de deslizamiento, y el cuarto, el más pequeño, con rizos que le caían sobre los ojos, estaba sentado con las piernas cruzadas en un rincón, observando todo con la tranquila intensidad de un general que inspecciona un campo de batalla. Y allí, apoyado contra la encimera más alejada,
Con una copa de vino en la mano y una mirada asesina, estaba Victoria Ralde. Era exactamente igual que en las fotografías, solo que peor. Las fotos captaban las líneas marcadas de su mandíbula, el corte caro de su traje, el cabello oscuro que probablemente requería la atención regular de un estilista. Lo que no captaban era el agotamiento, la derrota, la mirada de un hombre que había ganado todas las batallas de su vida, excepto la que se libraba en su propia cocina. Su mirada se posó en Serena, y ella sintió su peso. Este era un hombre que podía hacer desaparecer a la gente con una llamada telefónica, que inspiraba respeto a través del miedo y la reputación, y probablemente algunos cadáveres bien colocados. Pero en ese momento, solo parecía un padre cansado que se había quedado sin opciones. Tú eres la nueva. No era una pregunta. Su voz era oscura, suave, con un acento que sugería dinero del viejo mundo y violencia del nuevo mundo. Serena Valente, no me importa. Dio un largo sorbo de vino, sin apartar la mirada. No me importan tus credenciales. No me importan tus referencias. No me importa la conmovedora filosofía que hayas aprendido en cualquier programa universitario carísimo que te haya convencido de que los niños solo necesitan comprensión y paciencia. Uno de los niños, el de la isla, eligió ese momento para tirar todo el cartón de zumo de naranja directamente al suelo. Se extendió por el mármol como una inundación a cámara lenta. Ninguno de los niños reaccionó. Al parecer, era algo normal. Victoriao ni siquiera miró. Las reglas son sencillas. Si consigues que se sienten y coman comida de verdad, no cereales ni aperitivos, una cena de verdad antes de las 8 p.m., estás contratada. Salario completo, prestaciones, alojamiento y manutención si lo deseas. Si no puedes, señaló el caos con su copa de vino. No dejes que la puerta te golpee al salir. Serena miró la cocina, el zumo que se acumulaba alrededor de sus zapatos gastados, la mantequilla untada en superficies que probablemente requerían productos de limpieza especiales, a los 4 niños que ahora la observaban con la atención concentrada de depredadores evaluando a su presa. El que estaba debajo de la mesa salió, con cereales pegados al pelo. Sonrió mostrando todos los dientes y desafiante. La última lloró, anunció con orgullo. Lloró tanto que no podía respirar bien. Marco, dijo Vittorio, con una voz que transmitía una advertencia que habría hecho retroceder a un hombre adulto. El niño se limitó a encogerse de hombros y volvió a desaparecer debajo de la mesa. Serena dejó su bolso con cuidado sobre la única superficie limpia que pudo encontrar, una pequeña sección de la encimera cerca de la puerta. Se arremangó, dejando al descubierto el reloj barato que había comprado en una tienda de descuento porque su ex se había llevado el bueno. 6:47 p.m., 73 minutos para salvar el futuro de su hija. ¿Dónde guardas los cuchillos?, preguntó. Victoria levantó una ceja, el primer indicio de algo que podría haber sido interés. ¿Por qué? Porque dijo Serena, caminando directamente a través del zumo de naranja hacia la nevera. Si voy a dar de cenar a 4 niños en 73 minutos, voy a tener que cocinar. Serena abrió la nevera y revisó el contenido como si estuviera planeando una operación militar. Huevos, mantequilla, parmesano, nata espesa, pasta en la despensa, probablemente ajo, pan. Los ingredientes para algo sencillo, rápido e imposible de resistir si tienes 6 años. Y, impulsada por el azúcar y la adrenalina, sacó lo que necesitaba y se giró para encontrar a Marco justo detrás de ella, con los brazos cruzados. Era el más alto, con ojos penetrantes que calculaban ángulos como un pequeño arquitecto del caos, el líder, el que había tomado las decisiones con todas las niñeras anteriores. No puedes usar la cocina, anunció. Serena lo rodeó y dejó los ingredientes sobre la encimera. ¿Quién lo dice? Yo. Se movió para bloquearle el paso a la cocina y sus 3 hermanos se materializaron detrás de él como una unidad bien entrenada. El rubio, con una sonrisa salvaje que prometía escalada, se colocó cerca de los armarios. El que había estado sirviendo el zumo ahora sostenía una bolsa de harina como si fuera un arma, y el callado, el observador, simplemente miraba desde su rincón con esos ojos oscuros y calculadores. ¿Sabes lo que hizo la última niñera?, preguntó el rubio. Tenía que ser Nico, el rebelde, el que traspasaba los límites solo para ver cómo se rompían. Intentó sobornarnos con caramelos. No funcionó. Metió la mano en el frutero y sacó una manzana, comprobando su peso.
Midiendo la distancia, Serena encontró la tabla de cortar, encontró un cuchillo que probablemente costaba más que su fianza y empezó a lavar la fruta que había traído. Naranjas, manzanas, fresas. Sus manos se movían con la eficiencia de alguien que había pasado 7 años haciendo rendir las comidas, haciendo milagros con el dinero, apañándoselas. Probablemente deberías irte, continuó Marco, con un tono en la voz que podría haber sido preocupación bajo toda esa bravuconería. Pareces simpática. Las simpáticas siempre lloran más. La manzana pasó volando junto a la cabeza de Serena, tan cerca que sintió el desplazamiento del aire. Se estrelló contra el salpicadero detrás de ella, salpicando trozos por los azulejos blancos inmaculados. Ella no se inmutó, no se giró, solo siguió cortando la naranja que tenía en la mano en rodajas perfectas, cada corte preciso y medido. Nico cogió otra manzana. Nikiko. La voz de Torio llegó desde su posición contra la pared del fondo, baja y peligrosa. Ya basta. A ella no le importa, papá, dijo Nico. Pero ahora había confusión en su voz, incertidumbre. ¿Por qué no le importa? Serena colocó las rodajas de naranja en un plato. Su color brillante contrastaba con la cerámica blanca. Se dirigió a la cocina, con Marco aún bloqueándole el paso, y simplemente esperó. 5 segundos, 10. La certeza del chico vaciló. Se apartó ligeramente y ella se deslizó a su lado para encender el fogón. Se supone que tienes que gritar, dijo el tercer niño. El que había estado construyendo el fuerte en serie, ahora de pie con una armadura de cartón, todavía pegada a su pecho, con lo que parecía un rollo entero de cinta adhesiva. Alejandro tenía que ser el pensador, el que entendía los patrones y trataba de dar sentido al caos. Todo el mundo grita. Serena llenó una olla con agua, le añadió sal y la puso a hervir. Sus movimientos eran pausados, casi meditativos. Podía sentir cómo la observaban ahora, su ataque coordinado vacilando ante su total falta de reacción. Marco probó una táctica diferente. Se subió a la encimera de verdad, dejando huellas de sus zapatos en el mármol, que probablemente costaba más que todo el apartamento de Serena, y se colocó entre ella y la despensa. No puedes coger la pasta. Ella lo miró de verdad, y vio a un niño de 6 años con los rasgos afilados de su padre y el fantasma de su madre en los ojos. Un niño que había aprendido que el caos era control, que la destrucción era poder, que si primero destrozabas a las personas, ellas no podían destrozarte a ti. Tienes razón, dijo simplemente, y volvió a cortar fresas. La confusión se extendía. Los chicos intercambiaron miradas. Su comunicación tácita se rompió. Así no era como funcionaba el juego. Se suponía que ella debía participar, defenderse, intentar establecer su autoridad y fracasar. Nico lanzó otra pieza de fruta, esta vez un plátano, demasiado maduro y blando, que golpeó el hombro de Serena, dejando una mancha en su chaqueta barata. Ella se la quitó con una mano, sin dejar de trabajar. Fresas en cuartos perfectos. Luego empezó con las manzanas, cortándolas con eficiente precisión. ¿Por qué no grita?, susurró Alessandre. Pero en el silencio atónito de la cocina, todos lo oyeron. Porque gritar significa que me importa lo que hacéis, dijo Serena en voz baja, moviendo el cuchillo con un ritmo constante. Y ahora mismo solo me importa una cosa: preparar la cena. Podéis ayudar, podéis tirar cosas o podéis subiros a los muebles. No cambia lo que estoy haciendo. El agua empezó a hervir. Marker seguía en la encimera, pero su certeza se desmoronaba. Serena pasó junto a él hacia la despensa. Él no la detuvo y encontró la pasta. Espaguetis. Perfecto. Ella echó la pasta en el agua hirviendo, removió una vez y se volvió para romper los huevos en un bol. La cocina estaba ahora más tranquila, pero no en silencio. Todavía había cereales en el suelo, mantequilla en los armarios, los restos de su anterior asalto. Pero la energía había cambiado. Nico bajó el brazo, olvidando el siguiente proyectil que tenía en la mano. Y en la esquina, el niño más pequeño, Tomaso, el callado, se levantó y dio 3 pasos hacia adelante, observando los movimientos de las manos de Serena con algo que podría haber sido curiosidad. Torio no se había movido de su posición contra la pared, pero cuando Serena levantó la vista, captó un pequeño cambio en su expresión. No era exactamente aprobación. Todavía no,
pero sin interés. 7:23 p.m. Quedaban 37 minutos. Tomaso se movía como un fantasma, cada paso deliberado y silencioso. Mientras sus hermanos habían orquestado el caos con la confianza de generales, él lo había estado trazando desde las sombras, observando, aprendiendo, comprendiendo que la observación era una forma de poder en sí misma. Serena lo vio acercarse por el rabillo del ojo. No se volvió, no lo saludó directamente. Eso lo asustaría. En cambio, siguió batiendo los huevos y la nata, con el tenedor haciendo suaves sonidos de rasguño contra el bol. Él se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para ver, pero lo suficientemente lejos para correr si fuera necesario. Los patrones son interesantes, dijo Serena en voz baja, hablando al bol en lugar de a él. 3 ruidosos que crean distracción, uno silencioso que observa para ver qué funciona. Una estrategia inteligente. Tomaso abrió ligeramente los ojos. Nadie lo había nombrado antes. Nadie lo había visto nunca. «Creen que soy tímido», susurró, con una voz tan suave que ella tuvo que esforzarse para oírla por encima del sonido del agua hirviendo. «No soy tímido, lo sé». Serena rayó parmesano, y el olor fuerte llenó el espacio entre ellos. Tímido significa asustado. Tú no tienes miedo. Eres prudente. Hay una diferencia. Detrás de ellos, Marco finalmente se había bajado de la encimera. Alessandro intentaba reconstruir su fuerte de serie, pero con menos convicción. Nico estaba junto a la ventana, todavía con la fruta que había olvidado tirar, observando este nuevo acontecimiento con recelo. «¿Qué estás preparando?», preguntó Tomaso. «Carbonara, ya lo sabes». Él asintió. Mamá solía prepararla antes. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de todo lo que no decía. Las manos de Serena se detuvieron durante una fracción de segundo, luego continuaron con firmeza y seguridad. «Mi mamá también la hacía. Me enseñó el secreto». «¿Qué secreto?». «Que no se puede hacer con prisas. Si te apresuras, los huevos se cuajan. Si tienes paciencia, se convierten en seda». Escurrió la pasta y el vapor se elevó entre ellos como una cortina. «¿Quieres ayudar?». Tomaso miró a sus hermanos. Marco estaba observando, su autoridad como líder desafiada por esta pequeña deserción. Alessandro había abandonado por completo su fortaleza y se acercaba. Incluso Nico se había alejado de la ventana. «Dirán que soy un traidor», dijo Tomaso. «Quizás». Serena lo miró directamente a los ojos por primera vez. «O tal vez solo estén esperando a ver si es seguro». Le tendió la cuchara de madera. «Una ofrenda, una elección». Tomaso la cogió. «Muy bien», dijo Serena, colocándolo delante del bol. «Cuando eche la pasta, tú remueve. Mídelo para que el calor se distribuya uniformemente. ¿Puedes hacerlo?». Él asintió, agarrando la cuchara con ambas manos como si fuera importante, como si le hubieran dado algo importante. Echó la pasta caliente en la mezcla de huevo y Tomaso removió con intensa concentración. Serena añadió la panceta que había dorado mientras ellos no miraban, el parmesano y un poco de pimienta negra. La cocina se llenó del olor a ajo, manteca de cerdo y queso. El olor del confort, del hogar, de alguien que se preocupa lo suficiente como para alimentarte adecuadamente. «Está perfecto», dijo Serena, y lo decía en serio. Tomaso la miró con algo parecido a asombro. Marco apareció junto a su hermano, tratando de mantener la autoridad, aunque claramente atraído por la curiosidad y el hambre. ¿Qué está haciendo?» «Cocinando», dijo Serena con sencillez. Sacó platos de verdad, no los de plástico que probablemente habían usado las otras niñeras, y empezó a servir. «Alejandro, ¿puedes traer los tenedores?». «Marco, las servilletas probablemente estén en ese cajón». «No, necesito 4 vasos para el agua». Daba órdenes como si fueran peticiones normales, como si esperara que le obedecieran en lugar de oponerse. Y, de alguna manera, imposiblemente, se movieron. Alejandro encontró los tenedores. Marco sacó las servilletas, aunque lo hizo con una renuencia teatral. Nico llenó los vasos, comprobando si ella reaccionaría si los llenaba demasiado. No lo hizo. Serena colocó los platos en la mesa de la cocina, la misma mesa que había sido un campo de batalla 20 minutos antes. No limpió primero los cereales del suelo. No limpió la mantequilla. Solo despejó un espacio y puso la comida. «Sentaos», dijo. «No puedes decirnos qué hacer», comenzó Marco. «No os lo estoy diciendo, os lo estoy invitando». Serena sacó una silla y se sentó, enrollando la pasta en el tenedor.
Podéis comer o no comer, vosotros decidís, pero la comida está aquí, está caliente, y son las 7:42. Si llegáis antes de las 8:01 p.m., me contratáis. Si no llegáis, me voy. De cualquier manera, voy a cenar. Dio un bocado y cerró los ojos brevemente. Perfecto. La receta de su madre ejecutada en la cocina de una desconocida, bajo la mirada de 4 chicos entrenados para destruir. Tomaso se sentó primero, cogió el tenedor, dio un bocado y luego Alessandro. Después, tras un largo momento de lucha interna, Marco. Nico permaneció de pie, con los brazos cruzados, el último en resistirse. Esto es una estupidez. Probablemente. Serena estaba de acuerdo, pero está bueno. 7:49 p.m. Quedan 11 minutos. Nico se sentó. La cocina se sumió en un silencio que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con 4 chicos hambrientos que comían comida de verdad por primera vez en semanas. Serena oyó el roce de los tenedores contra los platos, el sonido de la masticación. Alejandro se sirvió una segunda ración. Marco no protestó cuando Tomaso cogió el último trozo de pan. Victoria Rinaldi se apartó de la pared donde había estado de pie durante la última hora. Caminó hacia la mesa, con pasos deliberados sobre el suelo destrozado. Miró a sus hijos, que estaban comiendo, sentados, quietos, y algo cambió en su expresión. No era vulnerabilidad ni esperanza, pero se acercaba. Miró a Serena, y por primera vez desde que ella había entrado en su casa, ella vio que él realmente la veía. «Estás contratada», dijo. «Salario completo, alojamiento y comida. Empiezas mañana». «Empiezo ahora», corrigió Serena en voz baja. «Estos platos no se van a lavar solos». La comisura de su boca se crispó, casi en una sonrisa. «Casi. Bienvenida a la familia Raldi, señorita Valente». Lutia Valente agarró su conejo de peluche como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente se había inclinado hacia un lado. Se quedó de pie en el vestíbulo de la mansión Raldi, más grande que todo su edificio de apartamentos, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto jamás, y se esforzó por no llorar. La mano de su madre era cálida sobre su hombro. «Todo va a ir bien, cariño». Pero Lucía ya había oído esas palabras antes, justo antes de que perdieran el apartamento en Danzansi, justo antes de que papá dejara de ir a recogerla, justo antes de que todo lo que se suponía que era permanente resultara ser temporal. «Me van a odiar», susurró Lutia. Antes de que Serena pudiera responder, se oyó un estruendo en algún lugar profundo de la casa, seguido de una risa que sonaba como si una manada de lobos se hubiera soltado en una tienda de porcelana. Lucía se estremeció y se apretó contra la pierna de su madre. La ama de llaves, la señora Chen, que había ayudado a Serena a trasladar sus 3 cajas de pertenencias a un dormitorio con baño propio, apareció en el pasillo. «Los niños saben que estás aquí», le dijo a Serena, sin malicia. «Están expresando sus sentimientos al respecto». «Por supuesto que sí». Serena se arrodilló a la altura de Lutia y le apartó el pelo oscuro de la cara. «¿Recuerdas lo que hablamos? Que esto es temporal, hasta que tengamos nuestra propia casa». Lutia asintió, pero apretó con más fuerza el conejo. «Y recuerda que mamá va a trabajar aquí, lo que significa que podremos estar juntos todos los días en lugar de que te quedes con la señora Rodríguez». Otro asentimiento, esta vez más pequeño. Serena le besó la frente. «Necesito que seas valiente por mí. ¿Puedes hacerlo?» «No quiero ser valiente», dijo Lutia con la voz quebrada. «Quiero irme a casa». «Lo sé, cariño, lo sé». El sonido de pasos apresurados, varios pares moviéndose rápidamente, hizo que Lutia se pegara completamente a su madre. 3 chicos con camisetas a juego doblaron la esquina a toda velocidad, vieron a los desconocidos en el vestíbulo y se detuvieron en seco. Marco evaluó a Lucia con la precisión táctica de un comandante de campo que evalúa una amenaza potencial. Nico sonrió como si acabara de encontrar un nuevo juguete para desmontar. Y Tomaso, rezagado como siempre, se limitó a mirar con esos ojos tranquilos y perspicaces. «¿Es esa la hija?», preguntó Marco, dirigiendo la pregunta a Serena, pero sin apartar la mirada de Lucía. «Esta es Lucía. Lucía, estos son 3 de los chicos de los que te hablé. Marco, Nico y Tomaso. ¿Dónde está el otro?». La voz de Lucía era apenas audible. «Alessandro está en la biblioteca», dijo Tomaso en voz baja. «¿Leyendo?». Nico dio un paso adelante y Lucía retrocedió. «¿Habla? Habla cuando tiene algo que decir».
dijo Serena, con una voz que transmitía una advertencia que incluso un niño de 6 años podía entender. Al igual que algunas personas deberían hacerlo, Marco dio una pequeña vuelta, tratando de conseguir un mejor ángulo. Es más pequeña que nosotros. Tiene 7 años, dijo Serena. Igual que tú. Nosotros somos más grandes, dijo Marco, como si el tamaño determinara la jerarquía en todo. Enhorabuena. Serena se puso de pie, colocándose entre Lucía y los chicos sin que se notara. Lucía y yo vamos a instalarnos en nuestra habitación ahora. Vosotros tres nos vais a dar espacio para hacerlo. ¿Entendido? Papá no ha dicho que tengamos que hacerlo. Yo digo que tenéis que hacerlo. Serena miró a Marco a los ojos con la misma intensidad tranquila que había utilizado durante el desafío de la cena. Y si me entero de que alguno de vosotros la ha asustado a propósito, habrá consecuencias. ¿Queda claro? Marco apretó la mandíbula, pero asintió con la cabeza. Los tres chicos se dispersaron, aunque Nico miró atrás 2 veces, con la curiosidad claramente insatisfecha. Serena llevó a Lucía arriba, a una habitación que era fácilmente 3 veces más grande que el espacio que compartían en su antiguo apartamento. Alguien, probablemente la señora Chen, había hecho la segunda cama con sábanas limpias y había dejado un jarrón con flores sobre la cómoda. Lutia se sentó en la cama, todavía aferrada a su conejo, y finalmente dejó que las lágrimas brotaran. «Son malos. Están asustados», corrigió Serena con suavidad, sentándose a su lado. «Su mamá murió. Su papá ya no sabe cómo ser tierno con ellos. Y ahora 2 desconocidos se han mudado a su casa. ¿Cómo te sentirías tú?» «Yo seguiría siendo mala», sollozó Lucía. «Probablemente». Serena la abrazó. «Pero tendrías motivos para ello. Igual que ellos». Pasaron la siguiente hora desempaquetando las cosas de Luta, su ropa, sus libros, su colección de piedras lisas del parque. Serena estaba colgando el último vestido cuando unos suaves golpes en la puerta las hicieron quedarse paralizadas. «Está abierto», dijo Serena. La puerta se entreabrió y Alejandro entró como si fuera una biblioteca en lugar de un dormitorio. Era más pequeño que sus hermanos, con ojos pensativos y manos que se movían con cuidado, como si siempre tuviera miedo de romper algo. Miró a Lucía, que se había quedado inmóvil en su cama. Luego le mostró el libro que llevaba. «He oído que tienes 7», dijo en voz baja. «Este es bueno para 7. Tiene dibujos, pero también palabras de verdad, no palabras de bebés». Lucía se quedó mirando el libro, algo sobre dragones y reinos ocultos, como si fuera a morderla. «No tienes por qué hacerlo», continuó Alessandro. «Pero hay un rincón de lectura en la biblioteca del 3er piso. Tiene un asiento junto a la ventana y allí nadie te molesta. Yo voy a veces cuando Marco y Nico están haciendo ruido». Hizo una pausa, que es siempre. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Luthier. Alejandro dejó el libro sobre su cama, asintió con la cabeza y salió tan silenciosamente como había entrado. Serena observó a su hija coger el libro con dedos vacilantes y abrirlo por la primera página, donde un dragón extendía sus alas sobre un cielo ilustrado. «Mamá», dijo Lutia en voz baja. «Sí, cariño, quizás aquí no sea tan terrible». «Quizás no», pensó Serena, y se permitió tener esperanza. Era más de medianoche cuando Serena finalmente bajó a la cocina. Lucía había estado inquieta, atormentada por pesadillas en una cama desconocida, y le había costado 3 cuentos y 40 minutos de masajes en la espalda antes de que finalmente se durmiera. Ahora, el cuerpo de Serena estaba dolorido por el cansancio particular de alguien que había mantenido la tensión en los hombros durante tanto tiempo que había olvidado lo que era sentirse relajada. La finca era diferente por la noche. El caos diurno había sido sustituido por algo más pesado, un silencio que parecía contener la respiración. Sus pasos resonaban contra el mármol mientras recorría los pasillos que aún estaba aprendiendo a conocer, siguiendo el mapa mental que había construido durante los últimos 3 días. Encontró la cocina impecable, probablemente obra de la señora Chen, que había borrado todo rastro de la destrucción diaria del niño. Serena abrió la nevera, buscando el té de manzanilla que había comprado en su breve visita a la tienda, y se encontró tarareando sin darse cuenta. La melodía era antigua, algo que su abuela le había enseñado a su madre, quien a su vez se la había enseñado a ella, una nana en italiano que le había cantado a Lutia desde que era bebé. Las palabras le salían automáticamente, como una memoria muscular en su garganta, mientras llenaba la tetera y la ponía en el fogón. Stella, Stelina, la noteina. No le oyó entrar.
No sabía que tenía público hasta que su voz rompió el silencio como una cuchilla. ¡Para! Serena se giró, con el corazón en un puño. Victoria estaba en la puerta, todavía vestido a pesar de la hora, con las mangas de la camisa remangadas y una expresión que parecía dolor, disfrazada de ira. Señor Raldi, ¿cómo conocer esa canción? Su voz era peligrosamente tranquila, el tipo de tranquilidad que precedía a la violencia en los hombres que sabían cómo ejercerla. La mente de Serena se aceleró, calculando la distancia hasta la puerta, el peso de la tetera si necesitaba un arma, la ubicación de su teléfono. Mi abuela me la enseñó. Es solo una canción de cuna. Yo no. Era la canción de Beata Trick. Él se dirigió a la cocina y Serena se obligó a no retroceder. Se la cantaba todas las noches. Todas y cada una de las noches hasta que él se detuvo, con la mandíbula trabajando como si estuviera tratando físicamente de contener las palabras que querían escapar. La comprensión la abrumó. Lo siento. No lo sabía. ¿Puedo? ¿Dónde la oíste? La pregunta salió dura, acusadora. ¿Te lo dijo la señora Chen? ¿Alguien te informó sobre las rutinas de mi esposa para que pudieras qué? Manipularme. ¿Manipularlos? No. Serena mantuvo la voz tranquila a pesar de que su pulso se aceleraba. Es una canción de cuna muy común. Mi nona se la cantaba a mi madre en Nápoles. Mi madre me la cantaba a mí en Brooklyn. Yo se la canto a Lucia cuando no puede dormir. Eso es todo. Eso es todo. Victoria se rió, pero no había humor en ello. Entras en mi casa y les cantas a mis hijos la canción de mi difunta esposa. Se la cantaba a mi hija, interrumpió Serena, recuperando la compostura, en nuestra habitación. No sabía que alguien pudiera oírme y, desde luego, no sabía que te haría daño, pero no voy a disculparme por consolar a mi hija. La tetera empezó a silbar, aguda e insistente. Ninguno de los dos se movió. Tenía una voz como la tuya, dijo finalmente Vittorio en voz baja. La ira se estaba desvaneciendo, dejando atrás algo más peligroso. Dolor crudo y sin procesar. El mismo tono, la misma suavidad. Serena apagó el quemador. El silencio repentino sonaba más fuerte que el silbido. Sacó 2 tazas sin pedir permiso, preparó 2 tazas de té y le puso una delante. No estoy tratando de reemplazarla, dijo. No podría aunque quisiera. Víctor se quedó mirando el té como si nunca hubiera visto algo así. Luego, lentamente, sacó una silla y se sentó. El gesto fue tan inesperado, tan humano, que Serena se encontró sentada frente a él antes de haberlo decidido conscientemente. 3 años, dijo. 3 años y todavía oigo su voz en los pasillos. Todavía me despierto pensando que está en la ducha. A veces sigo preparándole su taza de café antes de darme cuenta. Rodeó la taza con las manos, pero no bebió. Los niños tenían 3 años cuando ella murió. Un accidente de coche. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo en el centro. Lo siento, dijo Serena, y lo decía de verdad. Ahora apenas la recuerdan a Alessandro. A veces dice algo sobre la canción de mamá o las galletas de mamá, pero los detalles se están desvaneciendo. Y no sé, su voz se quebró. No sé cómo ser ambos padres. No sé cómo dirigir un imperio y prepararles el almuerzo. No sé cómo mantenerlos a salvo y dejar que sean niños. Quería que todas las niñeras que contrataba fracasaran porque, si tenían éxito, significaba que Beatrice era reemplazable, que podíamos seguir adelante. No se puede superar el dolor, dijo Serena en voz baja. Solo puedes seguir adelante con él. Victoria finalmente la miró de verdad. Tu exmarido, el padre de Lucía, se marchó cuando ella tenía 4 años. Encontró a alguien más joven, alguien sin complicaciones, quería empezar de cero. La vieja herida aún duele, pero ahora es un dolor lejano. Lucha por la custodia, no porque la quiera, sino porque no quiere pagar la manutención. Su abogado es mejor que el mío. Siempre estoy a un paso de perderla. ¿Por eso estás aquí? ¿Por el dinero? Sí. No tiene sentido mentir. Necesito demostrar que puedo proporcionarle estabilidad, un hogar seguro, ingresos constantes, todo lo que no he podido darle desde que él se fue. Ella lo miró a los ojos. Pero el dinero no es la razón por la que me quedo a cenar cuando podría irme. No es por eso por lo que compruebo si Tommaso tiene pesadillas o por lo que me aseguro de que Marco coma verduras. Estoy aquí porque necesito el trabajo. Me quedo porque esos niños se merecen algo mejor de lo que han tenido hasta ahora. ¿Y qué han tenido hasta ahora?
Empleados, no cuidadores. Serena dio un sorbo a su té. Contrataste a gente para que se ocupara de un problema, no para que quisieran a tus hijos. ¿Y crees que tú puedes quererlos? Había desafío en su voz, pero también algo más. Quizás esperanza, enterrada en lo más profundo. Creo que ya los quiero, dijo Serena. No de la misma manera que quiero a Lucia, pero lo suficiente como para preocuparme cuando sufren, lo suficiente como para enseñarles que los adultos no se marchan solo porque las cosas se ponen difíciles. Victoria se quedó callada durante un largo rato. Luego tomó su té y bebió un sorbo. ¿Enseñarme qué? La canción. Toda. Apartó la mirada con la mandíbula apretada por el esfuerzo de preguntar. Quiero poder cantársela como lo hacía Beatriz, como lo haces tú. Serena sintió que algo cambiaba en su pecho. Este hombre peligroso, este jefe de la mafia que probablemente podría matar a alguien sin que se le acelerara el corazón, le estaba pidiendo que le enseñara una canción de cuna. De acuerdo, dijo ella en voz baja. Pero esta noche no. Esta noche solo escucharás. Y allí, en la limpia cocina, pasada la medianoche, Serena volvió a cantar la nana. Esta vez cantó todas las estrofas, y su voz resonó en los espacios vacíos de una casa que poco a poco estaba aprendiendo lo que significaba ser un hogar. Cuando terminó, Victoriao tenía los ojos húmedos. Gracias, dijo él. Cuando quieras, respondió Serena, y descubrió que lo decía en serio. El señor Hargreaves llegaba puntualmente a las 9:00 m todos los martes y jueves, con una cartera de cuero gastada y una sonrisa amable que parecía sacada de un libro infantil. Llevaba con la familia desde antes de que Beatrice falleciera, enseñando a los niños francés y matemáticas con una paciencia que parecía inagotable. Incluso Marco, que ponía a prueba los límites de todos los adultos como si buscara puntos débiles, se comportaba durante las clases del señor Hargreaves. Serena notó por primera vez que algo no iba bien durante su segunda semana, cuando recogía los platos del almuerzo de los chicos del comedor que utilizaban para las clases. «Ah, Serena», dijo el señor Hargreaves, cuyo acento británico hacía que su nombre sonara elegante. «Espero que te hayas adaptado bien, como era de esperar, con 4 chicos que piensan que el desayuno es un deporte de contacto». Se rió entre dientes y cerró el libro de francés delante de Alessandra. «Son muy animados, ¿verdad? Aunque debo decir que has hecho milagros. Hacía tiempo que no los veía tan manejables». Se ajustó las gafas de lectura. «El personal de la casa también debe de estar aliviado. ¿Cuántos guardias hay de turno estos días? Solía ver siempre a los mismos 3, pero ahora parece que hay más». La pregunta sonó extraña, como una nota ligeramente desafinada. «No estoy segura», respondió Serena. «La seguridad no es realmente mi departamento». Por supuesto, solo estaba haciendo conversación». Volvió a dirigirse a los niños. «Bien, ¿quién me puede decir el pasado de Allah?» Serena llevó los platos a la cocina, pero la pregunta no le dejaba tranquila. ¿Por qué le importaría a un tutor la rotación de guardias? 3 días después, volvió a preguntar. Esta vez, Serena estaba ayudando a Lucia con los deberes en la biblioteca, mientras el señor Hargreaves preparaba materiales en la mesa principal. Los chicos estaban fuera con Victoriao, intentando aprender a jugar al fútbol en el patio, o más exactamente, intentando convertir el fútbol en un combate de gladiadores. «Serena, perdona por preguntar, pero ¿has notado si los protocolos de seguridad han cambiado recientemente?» El señor Hargreaves no levantó la vista de sus papeles. «Ayer tuve que esperar unos minutos más en la puerta. ¿Quizás nuevos procedimientos?» «No lo sé», dijo Serena, observándolo con atención. «¿Por qué lo preguntas?» «Oh, solo por curiosidad. A mi edad uno se acostumbra a las rutinas». Volvió a esbozar esa sonrisa amable, y con los intereses comerciales del señor Raldi, imagino que la seguridad es muy importante. Ahí estaba otra vez, esa nota ligeramente discordante. Esa noche, después de acostar a los niños, Serena encontró a Victoriao en su estudio. Levantó la vista de una pila de papeles que ella sospechaba que no tenían nada que ver con negocios legítimos, y su expresión se suavizó ligeramente al verla. Habían desarrollado algo durante las últimas 2 semanas. No era exactamente amistad, ni tampoco colaboración, sino algo que existía en el espacio entre empleador y empleado. Conversaciones nocturnas, miradas compartidas cuando Marco se ponía especialmente dramático.
Una confianza creciente que ninguno de los dos había reconocido explícitamente. El señor Hargreaves me ha estado haciendo preguntas, dijo Serena, cerrando la puerta tras de sí. Victoria dejó el bolígrafo. ¿Qué tipo de preguntas sobre seguridad, turnos de guardia, procedimientos de acceso? Se había acercado a su escritorio 2 veces esa semana y parecía deliberado, como si estuviera buscando información. Hargreaves llevaba 5 años con esta familia. La voz de Victoriao transmitía certeza. Era la elección de Beatrix. Ella confiaba plenamente en él. No estoy diciendo que sea un anciano que enseña francés a los niños. Victoriao volvió a coger el bolígrafo en un claro gesto de rechazo. Estás interpretando demasiado una conversación cortés. ¿Lo estoy haciendo? Serena no se movió, porque según mi experiencia, las personas que hacen preguntas casuales sobre seguridad no están siendo casuales en absoluto. En tu experiencia había un tono cortante en su voz. Llevas aquí 2 semanas, Serena. Hargreaves lleva aquí 5 años. Ha pasado por la muerte de Beatrix, por los peores momentos del niño. Se detuvo. Es de la familia. La familia puede traicionarte. Pensó en su exmarido, en promesas rotas y confianza utilizada como arma. A veces son los más peligrosos porque nunca lo ves venir. Victoriao se levantó, su silla rozando el suelo. Aprecio tu preocupación, pero conozco mi propia casa. Hargreaves es inofensivo. Si preguntas sobre seguridad, es porque es un anciano que se preocupa. Nada más. Y si te equivocas, no soy definitivo. Absoluto. La voz de un hombre que había construido un imperio basándose en saber en quién confiar y a quién eliminar. Serena reconoció el muro que se levantaba entre ellos. Había presionado demasiado y demasiado rápido. De acuerdo, dijo en voz baja. Espero que tengas razón. Lo estoy. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Solo vigílalo, por favor. Si no es por mí, hazlo por ellos. Victoria no respondió, ya de vuelta a sus papeles. Pero cuando Serena cerró la puerta, lo vio mirar hacia la foto familiar que había sobre su escritorio. Beatrice y los niños, congelados en un momento en el que la confianza aún no se había roto. El martes siguiente, Serena se propuso estar cerca durante la clase. Trajo zumo fresco y galletas, y se quedó más tiempo del necesario para limpiar la encimera, que ya estaba limpia. El señor Hargreaves estaba enseñando pronunciación, corrigiendo pacientemente el acento de Níquico. Leon on fatigue, dijo, y los chicos lo repitieron. Cuando terminó la clase y los chicos se dispersaron, el señor Hargreaves guardó sus cosas en la mochila. Serena, quería preguntarte, ¿el señor Raldi sigue reuniéndose con sus socios los jueves por la tarde? Puede que tenga que ajustar mi horario y no me gustaría estar aquí durante discusiones delicadas. Ahí está. Otra vez esa nota discordante, esta vez más fuerte. Tendrías que preguntárselo al señor Raldi, dijo ella, manteniendo un tono de voz ligero. Por supuesto, esa sonrisa. Que tengas un buen día. Serena lo vio marcharse, sus pasos resonando en el pasillo de mármol. Contó hasta 60 y luego lo siguió a distancia. No se dirigió a la entrada principal. En cambio, giró hacia el ala este, donde se encontraban la oficina privada de Victoriao y la sala de vigilancia. Lo perdió de vista al doblar una esquina. Cuando llegó allí, ya se había ido, pero una puerta que normalmente estaba cerrada estaba ligeramente entreabierta. La sala de vigilancia. El corazón de Serena latía con fuerza. Debía avisar a Victoria, debía decírselo a alguien, pero para cuando lo hiciera, Hargreaves se habría ido y ella no tendría más pruebas que sospechas y coincidencias. Sacó su teléfono y empezó a grabar. Luego empujó la puerta lentamente. La sala estaba vacía. Los monitores mostraban varios ángulos de la finca, las puertas, el patio, la entrada, y allí, en la consola principal, una pequeña memoria USB que definitivamente no había estado allí durante su breve recorrido por la casa. Serena la fotografió sin tocar nada y luego salió de la habitación. Le temblaban las manos, sus instintos le gritaban. El señor Hargreaves, el amable tutor británico, estaba robando datos de seguridad de la familia Raldi, y Victoriao no le creía. La tormenta se había estado formando toda la tarde, tiñendo el cielo del color de los moretones viejos. A la hora de la cena, la lluvia golpeaba las ventanas con tanta fuerza que Lucia se estremecía con cada ráfaga de viento. Los niños estaban inquietos, con su energía atrapada en el interior,
por un tiempo que hacía imposible incluso usar el patio. Serena acababa de sentarlos a ver una película, una cosa animada sobre coches que hablaban y que parecía requerir que el volumen se ajustara a niveles de motor a reacción, cuando las luces parpadearon. Mamá. La mano de Lucía encontró la de ella en la penumbra. No pasa nada, cariño. Solo es la tormenta. Las luces se estabilizaron y luego volvieron a parpadear. Esta vez, cuando se apagaron, se quedaron apagadas. La iluminación de emergencia se encendió inmediatamente, bañando todo con un inquietante resplandor rojo. Los niños estallaron en una charla emocionada. Al parecer, la oscuridad era emocionante cuando se tenía 6 años. Pero Serena sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Algo iba mal. La finca tenía generadores de reserva, sistemas de grado industrial diseñados para hacer frente a cortes de energía sin este tipo de retrasos. «Quedaos todos aquí», dijo, tratando de mantener la voz tranquila. «Marco, tú estás al mando. Mantén a tus hermanos y a Lucía en esta habitación. Cierra la puerta detrás de mí». «¿A dónde vas?» La bravuconería de Marco se había atenuado ligeramente bajo la luz roja de emergencia. «A buscar a tu padre». Ella ya se dirigía hacia la puerta. «Ciérrala. No la abras para nadie excepto para mí o tu papá. ¿Entendido?» Marco asintió y por una vez no discutió. Serena encontró a Victoriao en el pasillo, dirigiéndose hacia la sala de seguridad con 2 guardias a ambos lados. Su rostro estaba sombrío, ahora solo pensaba en el trabajo. La dulzura que ella había vislumbrado en sus conversaciones nocturnas había desaparecido por completo. «Los generadores ya deberían haber arrancado», dijo sin preámbulos. «Algo va mal. Los niños están más seguros en la sala multimedia que en cualquier otro sitio ahora mismo. Tiene paredes interiores reforzadas y una sola entrada». La miró. «Deberías estar con ellos». «Estaré, pero tienes que saberlo». Un sonido atravesó la tormenta. Lejano pero inconfundible. Disparos. La actitud de Victoriao cambió por completo. Gritó órdenes en italiano rápidamente y de repente aparecieron guardias en puertas que Serena no sabía que existían. La puerta de la sala de seguridad que tenían delante ya estaba abierta y ella podía ver los monitores, la mayoría de ellos apagados, que no mostraban más que estática. Los pocos que aún funcionaban mostraban el perímetro, o lo que quedaba de él. Hombres con equipo táctico negro escalaban la pared este, moviéndose con precisión militar, sin luces que activaran los sensores de movimiento. No sonaban las alarmas. El sistema de seguridad, que debería haber sido impenetrable, se había reducido a una costosa decoración. «Carvelli», escupió uno de los guardias. Victoriao apretó la mandíbula con fuerza. «¿Cuántos? Al menos 12 que podamos ver. Podrían ser más. La sala de pánico está desconectada. Todo está desconectado excepto las luces de emergencia y estas 3 cámaras». A Serena se le heló la sangre. Pensó en la memoria USB, en las preguntas casuales del señor Hargreaves, en la certeza de Victoriao de que estaba siendo paranoico. «Fue Hargreaves», dijo ella. Victoria se giró para mirarla. «¿Qué? ¿El tutor?» «Te dije que estaba haciendo preguntas. El martes pasado lo encontré cerca de la sala de seguridad. Había una memoria USB. Sacó su teléfono, con las manos temblorosas, y le mostró la foto que había tomado. Debería habértelo dicho inmediatamente, pero no me creíste. Y yo pensé, ¿cuándo?» Su voz era peligrosamente tranquila. «Hace 5 días. 5 días». Parecía que quería golpear algo con el puño. «Cristo, Serena, lo sé, lo siento. Debería haberlo hecho antes». Se volvió hacia sus guardias. Hargreaves les dio todo. Puntos de entrada, horarios de patrulla, vulnerabilidades del sistema. No es un golpe al azar. Es un ataque quirúrgico. Su mente ya estaba en marcha, calculando ángulos. Intentarán llegar a los niños. Los usarán como moneda de cambio. El corazón de Serena se detuvo. Lucía, todos ellos. Victoria la agarró por los hombros, obligándola a concentrarse. «Escúchame, la sala de prensa se puede cerrar desde dentro. Las paredes están reforzadas. Fue diseñada como una sala de pánico secundaria. Si puedes llevarlos a la bodega que hay debajo, hay un túnel. Una salida de emergencia que conduce al garaje. El Mercedes está al fondo. Las llaves están en el contacto. ¿Lo entiendes? No te voy a dejar. Tú no vas a dejarlos». Él ya se estaba moviendo, sacando un arma de algún sitio y comprobando el cargador con eficiencia experta. «Marcos sabe lo de la bodega. Dile Cotis Rosso. Él lo entenderá». Otra ráfaga de disparos, ahora más cerca.
Gritos en italiano, el sonido de algo pesado golpeando la puerta principal. «Están dentro», informó uno de los guardias. Victoria miró a Serena una vez más y vio algo en sus ojos que parecía arrepentimiento, como si hubiera palabras que quisiera decir, pero no tuviera tiempo para hacerlo. «Vete», dijo. «Protege a mis hijos». Serena echó a correr. El pasillo parecía más largo que antes. La iluminación de emergencia convertía los pasillos familiares en algo sacado de una pesadilla. Podía oír el caos detrás de ella. Más disparos, cristales rotos, hombres gritando órdenes, los sonidos del mundo de Victoriao alcanzando su hogar. Llegó a la sala multimedia y golpeó la puerta. «Marco, soy Serena. Abre». La cerradura hizo clic. La puerta se abrió un poco y el rostro de Marco apareció pálido bajo la luz roja. Detrás de él, podía ver a sus hermanos acurrucados juntos en el sofá. Lucía apretujada entre Aleandro y Tomaso. Serena entró y volvió a cerrar la puerta con llave. «Tenemos que irnos ya». «¿Qué está pasando?», preguntó Aleandro con voz débil. «Tu papá se está encargando de ello». Mantuvo la voz firme por pura fuerza de voluntad. «Pero tenemos que ir a un lugar más seguro». «Marco, tu padre», dijo. «Sí, cerroso. ¿Sabes lo que significa eso?». Marco abrió mucho los ojos. Luego asintió con la cabeza y se dirigió a la estantería de la pared del fondo. Contó 3 estantes, sacó un libro concreto y toda la estantería se abrió hacia adentro gracias a unas bisagras ocultas. Detrás de ella, unas escaleras conducían a la oscuridad. «Coged las manos, todos», ordenó Serena. «Lucía, agarra a Aleandro. Tomaso, tú conmigo. Marco y Nico. En el medio, nos quedamos juntos». Formaron una cadena y descendieron a la bodega, y la puerta se cerró automáticamente detrás de ellos. Arriba, Serena podía oír pasos, varios grupos corriendo, buscando, y en algún lugar de la tormenta, la casa oscura. Victoria luchaba por mantenerlos a todos con vida. La bodega era más fría de lo que Serena esperaba. El aire estaba impregnado del olor a madera envejecida y botellas caras que probablemente costaban más que su antiguo apartamento. La iluminación de emergencia proyectaba sombras que se movían de forma extraña, haciendo que cada rincón pareciera ocupado por amenazas que aún no estaban allí. Marco los guió a través del estrecho pasillo entre las estanterías, con su pequeña mano sorprendentemente firme mientras navegaba de memoria. Salieron a lo que parecía un almacén. Cajas apiladas contra las paredes, muebles viejos cubiertos con sábanas, los restos de una familia que había acumulado cosas más rápido de lo que podía deshacerse de ellas. «Los túneles pasan por ahí», susurró Marco, señalando una puerta medio oculta detrás de una rejilla cubierta. Por encima de ellos, se oían pasos, botas pesadas sobre madera, voces que hablaban en italiano entrecortado, coordinando patrones de búsqueda. Los niños se quedaron paralizados, comprendiendo instintivamente que ese sonido significaba peligro. Serena contó cabezas en la penumbra. 4 niños, una niña, todos estaban allí, todos aterrorizados, pero manteniéndose unidos. Ella extendió la mano hacia la verja, preparándose para moverla, cuando la voz de Lucía rompió el silencio. «Mamá, alguien está bajando las escaleras». Todos lo oyeron, luego pasos en las escaleras de la bodega. Deliberados, sin prisa, una sola persona, no el equipo táctico que estaba registrando la casa de arriba. La mente de Serena se aceleró. No podían llegar al túnel sin mover el cable, lo que haría ruido. No podían volver arriba sin encontrarse con quienquiera que estuviera bajando. Estaban atrapados. Se colocó entre los niños y la puerta, buscando en el almacén cualquier cosa que pudiera usar como arma. Una pata de silla rota, una botella de vino pesada, cualquier cosa. Los pasos se acercaron y luego se detuvieron justo fuera de la puerta. «Niños», la voz era familiar, cálida, con ese acento británico culto. «Sé que estáis aquí abajo. Vuestro padre me ha enviado a recogeros. Arriba no es seguro». El señor Hargarre entró en el trastero y Serena sintió un escalofrío. Tenía el mismo aspecto de siempre, con su chaqueta de punto, sus gafas de lectura y esa sonrisa amable. Pero sostenía algo pequeño y negro en la mano, un mando a distancia. «Ahí estáis», dijo, con un alivio que inundaba su voz con total autenticidad. «Menos mal. Ven conmigo. Tenemos que llevarte al NOPO». La voz de Tomaso era apenas un susurro, pero en el espacio cerrado se oía perfectamente.
Estaba pegado a Alessandro, con los ojos tranquilos fijos en el tutor, con una intensidad que Serena nunca había visto antes. El señor Hargreaves tiene un mando a distancia especial. Todos se quedaron paralizados. ¿Qué? Preguntó Serena. Lo vi, continuó Tommaso con voz cada vez más firme. La semana pasada en la oficina de papá, lo apuntaba hacia el ordenador. La pantalla cambiaba cuando pulsaba los botones. Me dijo que era para sus presentaciones, pero los profesores no necesitan mandos a distancia en la oficina de papá. La sonrisa de Hargreaves no se alteró, pero algo cambió en su mirada. La calidez se desvaneció, sustituida por el cálculo. Tommaso, has malinterpretado lo que viste. Yo solo estaba... Tú eres quien apagó las alarmas, dijo Serena, encajando las piezas con una claridad repugnante. En esa memoria USB instalaste malware, ¿verdad? Acceso remoto al sistema de seguridad. Señorita Valente. La voz de Hargreaves perdió su tono amable y se volvió profesional y eficiente. Eres una mujer inteligente, así que te lo diré claramente. La familia Carly ofrece excelentes condiciones a cambio de la vuelta segura de los niños. No quieren hacerles daño, solo necesitan una ventaja para negociar con Victoriao. Si cooperas, todos saldrán vivos de esto. Hijo de puta, jadeó Serena. Llevas 5 años con esta familia y me han pagado mal durante 4 años y medio. Se movió ligeramente, bloqueando completamente la puerta. Beatrice era generosa, pero Victoriao trata al personal como si fueran activos desechables. Los Cabelli entienden que la lealtad debe compensarse adecuadamente. Marco dio un paso adelante, con el rostro joven retorcido por la rabia. Eres un traidor. Soy pragmático. Hargreaves sacó un teléfono de su bolsillo. Ahora pueden venir todos tranquilamente o puedo llamar a mis socios y las cosas se pondrán desagradables. Ustedes eligen. La mente de Serena barajó rápidamente las opciones. 5 niños, un adulto, una salida bloqueada. El túnel seguía oculto detrás de la verja. Si podía ganar tiempo, crear una distracción. De acuerdo, dijo, levantando las manos en señal de rendición. De acuerdo, no les haga daño. Iremos con usted. El alivio se reflejó en el rostro de Hargreaves. Bajó ligeramente el teléfono, bajando la guardia solo un poco. Serena agarró la botella de vino que había visto antes y se la lanzó directamente a la cabeza. Él se agachó, pero no lo suficientemente rápido. La botella le dio en el hombro y se rompió contra el marco de la puerta. El vino y los cristales se esparcieron por el suelo. Hargreaves tropezó y Serena se abalanzó sobre él. No era una luchadora. Nunca había dado un puñetazo en su vida, pero era madre, y él estaba amenazando a sus hijos, y eso la convertía en alguien peligroso de una forma que él no había calculado. Le golpeó por debajo, clavándole el hombro en el abdomen. Cayeron juntos, y el teléfono de él rodó por el suelo. Era más fuerte de lo que parecía, y le agarró por el cuello. Pero Serena luchó sucio, arañándole la cara con las uñas y dándole rodillazos en las zonas vulnerables. Marco, jadeó. Move del armario, sacadlos. Los chicos se pusieron en acción, empujando con sus pequeñas manos la pesada madera. Hargreaves empujó a Serena, que se estrelló contra los botelleros. Las botellas se cayeron, algunas se rompieron, creando un charco rojo que, bajo la luz de emergencia, parecía sangre. Él fue a por su teléfono. Si llamaba a refuerzos, Serena agarró el cuello de una botella rota y se abalanzó de nuevo, esta vez cortando en lugar de apuñalando. El arma improvisada le alcanzó el antebrazo y le hizo sangre. Él gritó, y la rabia sustituyó a su refinada compostura. ¡Estúpida! Le dio una bofetada y las estrellas explotaron ante sus ojos. Sintió el sabor del cobre y se sintió caer. De repente, lo apartaron, lo levantaron y lo lanzaron contra la pared con tanta fuerza que se agrietó el yeso. Victoria Rinaldi estaba en la puerta, cubierta de sangre que probablemente no era suya, sosteniendo una pistola que apuntaba directamente a la cabeza de Hargreaves. Detrás de él, 2 guardias aseguraban la entrada. Papá. Los niños corrieron hacia él y él los atrapó con su brazo libre, sin apartar los ojos del tutor. ¿Los Carlys? Preguntó con voz mortalmente tranquila. ¿Muertos o dispersos?, informó uno de los guardias. Estamos peinando el terreno ahora mismo. Victoriao miró a Hargreaves, que presionaba su brazo sangrante contra la pared, sin fingir ya ninguna cortesía. Has traicionado la memoria de mi esposa. Tu esposa era una tonta que... El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Hargreaves se desplomó,
la vida abandonando sus ojos antes de caer al suelo. Victoria bajó el arma y se arrodilló inmediatamente frente a sus hijos, comprobando con manos temblorosas si tenían heridas. ¿Estáis heridos? ¿Alguno de vosotros? Estamos bien, papá, susurró Alessandro. Serena nos protegió. Los ojos de Victoria encontraron los de ella. Estaba sentada contra los botelleros, con el labio sangrando y las manos temblorosas por el bajón de adrenalina. Sus miradas se cruzaron y ella vio todo lo que él no podía decir delante de los niños. Gratitud y culpa y algo más intenso, algo que parecía reconocimiento. Luchaste contra él, dijo Victoriao con voz ronca. Los amenazó, respondió Serena simplemente. ¿Qué otra cosa podían hacer? Tommaso se separó de sus hermanos y abrazó a Serena por el cuello. Luego lo siguieron los demás, Alessandro, Nico, incluso Marco. 5 niños apretándose contra ella, buscando consuelo, ofreciéndoselo. Y cuando Victoria levantó con cuidado a Serena, con la mano en su cintura un momento más de lo necesario, ella comprendió que algo fundamental había cambiado. Ya no eran jefe y empleada, eran familia. Las secuelas de la violencia siempre eran más desagradables que la violencia misma. Serena lo aprendió en las horas siguientes, mientras la policía, que claramente sabía que era mejor no hacer demasiadas preguntas, redactaba informes que nunca llegarían a los tribunales. Mientras los limpiadores llegaban para borrar las manchas de sangre de los suelos de mármol, mientras los cadáveres eran retirados con una eficiencia que sugería que no era la primera vez que la finca Raldi requería tales servicios. Victoriao había desaparecido en su estudio con hombres vestidos con trajes caros, conversando en voz baja tras puertas cerradas. Negocios. Serena entendía el tipo de negocios que requerían atención inmediata cuando tus enemigos intentaban matar a tus hijos. Había llevado a los niños arriba, a los 5, apiñados en su habitación y en la de Lutia, porque ninguno quería estar solo. La señora Chen había traído chocolate caliente y vendas, y había atendido con suave eficiencia el labio partido de Serena y los moretones que ya le florecían en las costillas. «Lo has hecho bien», había dicho la señora Chen en voz baja. «Los chicos necesitan a alguien que luche por ellos, no solo que los controle». Ahora, horas más tarde, los niños por fin dormían. Marco y Alessandro estaban tumbados en la cama de Serena. Nico se acurrucó en la silla de lectura con una manta. Tommaso y Lucía se acurrucaron juntos en la cama de Lucía, con el brazo de su hija protegiendo al pequeño Raldi. Serena se sentó en el suelo entre las camas, con la espalda contra la pared, incapaz de dormir a pesar de su agotamiento. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Hargreaves, sentía sus manos en su garganta, oía el disparo que había acabado con su vida. La puerta se abrió silenciosamente. Torio entró, todavía con la misma camisa salpicada de sangre de antes. Contempló la escena, a sus hijos y a la hija de ella enredados juntos en el sueño, y algo en su expresión se quebró. «Están bien», susurró Serena. «Gracias a ti». Se acercó a donde ella estaba sentada y se sentó en el suelo a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban. «Ya nos hemos ocupado de los Carvelli. Sus líderes están discutiendo nuevas condiciones que incluyen dejar en paz a mi familia. Y Hargreaves llevaba 6 meses trabajando con ellos desde que me negué a negociar el territorio la primavera pasada». Apretó la mandíbula. «Debería haberte escuchado. Debería haberte creído cuando dijiste que algo iba mal. Lo amabas o confiabas en él. Al menos eso no es una debilidad. Casi mata a mis hijos». Se volvió para mirarla y en la tenue luz del pasillo, ella pudo ver el peso que lo aplastaba. «Te interpusiste entre ellos y el peligro sin dudarlo. Luchaste contra un hombre que te doblaba en tamaño con una botella rota. Tú», su voz se quebró, «estabas dispuesta a morir por ellos». Por supuesto que lo estaba. Para Serena era obvio, sencillo. Sus hijos. Mi hijo estaba con ellos. ¿Qué otra cosa podía hacer? La mayoría de la gente huiría, daría prioridad a su propia supervivencia. Él extendió la mano y le acarició suavemente la mandíbula magullada. «Tú no eres como la mayoría de la gente, Serena Valente». «Tú tampoco», dijo ella en voz baja. «Volviste en medio de una guerra. Volviste por nosotros. Siempre volveré por ti». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, más pesadas de lo que él probablemente había pretendido. «Por todos vosotros». Se sentaron en silencio, observando a los niños dormir. La prueba de que habían sobrevivido, de que el amor, la suerte y la desesperación habían sido suficientes. «Ya no puedo hacer esto sola», dijo Victoriao finalmente. «Pensé que podía.
Pensé que tenía que hacerlo. Pero esta noche ha demostrado que el control es una ilusión. Lo único real es, señaló a los niños dormidos, esta familia, personas que luchan unas por otras. Tú tienes eso, dijo Serena. Siempre lo has tenido. Yo tengo empleados, guardias, socios. La miró. Pero solo tengo a una persona que quiere a mis hijos como si fueran suyos, que los ve como niños en lugar de obligaciones, activos o influencia. Hizo una pausa. Quédate, no como empleada, como Victoria, déjame terminar. Le tomó la mano y le acarició los nudillos raspados con el pulgar. No te pido que sustituyas a Beatrice, te pido que construyas algo nuevo conmigo. Una familia que sea desordenada y complicada y que esté formada por elección en lugar de solo por lazos sanguíneos. Te pido que te quedes porque cuando pensé que podría perderte esta noche, me di cuenta de que no puedo proteger solo sus cuerpos. Necesito a alguien que pueda proteger sus corazones. Y tú ya lo haces. Lo has hecho desde el momento en que entraste en esa cocina y te negaste a huir. Serena sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Tengo una audiencia por la custodia en 2 semanas. La ganarás. Me aseguraré de ello. Había firmeza en su voz. Ningún juez cuestionará tu estabilidad cuando tienes recursos ilimitados y los mejores abogados del Estado. No puedes simplemente, puedo, lo haré. Levantó su mano hasta sus labios y besó sus nudillos magullados. Di que sí, Serena. Di que te quedarás. No porque necesites el trabajo, sino porque ellos te necesitan. Porque yo... Se detuvo. Las palabras, demasiado grande, demasiado pronto. Porque este es tu lugar. Miró a los niños, a Lucía, que dormía plácidamente por primera vez en meses. A los 4 niños que la pusieron a prueba, confiaron en ella y lucharon por su aceptación como si fuera lo más importante del mundo. Sí, susurró. Sí, me quedaré. 6 meses después, la cocina era de nuevo un desastre. La harina cubría todas las superficies como nieve recién caída. Las cáscaras de huevos salpicaban la encimera. 4 niños con delantales a juego. Un regalo de Serena que al principio se negaron a ponerse hasta que Lucía declaró que en realidad eran bastante chulos. Estaban ocupados en lo que generosamente podría llamarse hornear. Marco, eso es demasiada mantequilla, advirtió Alisandra. Nunca hay demasiada mantequilla, argumentó Marco, añadiendo otra barra al bol. Nico lamía la masa directamente de la cuchara, habiendo renunciado a seguir la receta. Tommaso medía cuidadosamente el extracto de vainilla, con la lengua fuera por la concentración, y Lucía, sentada en un taburete a su lado, leía las instrucciones del libro de cocina con la autoridad de alguien que se había autoproclamado jefe de cocina. Serena estaba frente a la cocina preparando el desayuno mientras supervisaba el caos. Su anillo de compromiso, una sencilla alianza con una piedra que había pertenecido a la abuela de Victoriao, reflejaba la luz de la mañana mientras daba la vuelta a las tortitas. Lo oyó antes de verlo. Pasos en el pasillo, el susurro de su periódico. Victoriao entró en la cocina, todavía con los pantalones de dormir y la camiseta interior, con el pelo inusualmente revuelto. En los últimos 6 meses había aprendido que los domingos por la mañana eran para la familia. Los negocios podían esperar. Se acercó por detrás a Serena, la rodeó con los brazos por la cintura y le dio un beso en la nuca. Bonjour, amor. Buenos días, murmuró ella recostándose contra él. Tus hijos están haciendo galletas para el desayuno otra vez. Nuestros hijos, la corrigió él con delicadeza. Y eso me parece perfectamente razonable. Papá, llamó Nico. Dile a Alejandro que las galletas son un alimento para el desayuno. Las galletas son sin duda un alimento para el desayuno, anunció Victoria solemnemente, lo que le valió una burla de Nico y un suspiro exasperado de Alejandro. La cocina estaba desordenada. Los niños hacían mucho ruido. Probablemente encontrarían flores en lugares extraños durante semanas, y mientras Victoriao giraba a Serena entre sus brazos y la besaba con ternura, mientras sus hijos hacían ruidos teatrales de arcadas, ella se dio cuenta de que eso era la paz. No la perfección, ni el control, ni la ausencia de caos, solo amor. Amor desordenado, complicado, elegido. Y por primera vez en años, Serena Valente era